Bien, abran sus Biblias en Génesis 34. Hoy tenemos una historia de esas difíciles, donde nos preguntamos, ¿y qué hace esto aquí? En medio de la narrativa de Génesis, pero por supuesto que el Señor, en toda su palabra, que es inspirada, tiene algo que enseñarnos, y vamos a poder verlo juntos. Génesis capítulo 34. Para los que nos están visitando, hemos estado estudiando el libro de Génesis capítulo por capítulo, y la serie la hemos llamado El Dios de la Historia y Bendición. Y ya hemos pasado más de la mitad del relato, estamos llegando al final del Toledot, o de los descendientes de Isaac, en este caso Jacob, y estamos pronto a entrar en la historia de José, descendiente de Jacob también. Así que estamos animados y gozosos de lo que el Señor nos está mostrando. Dice así, vamos a leer el capítulo completo para que podamos estar en contexto. Así que dice así la palabra del Señor. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos: el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Dennos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídame cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y le hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar a nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos: si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones, entonces sí les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros, déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas, pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto, y morarán con nosotros.
Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos, los hermanos de Dina, dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Vamos a orar una vez más. Padre, pedimos tu guía, tu iluminación para este tiempo, poder comprender, Señor, tu palabra, poder aprender lo que quieres enseñarnos a través de esta unidad de texto, Señor. Que nuestros corazones estén atentos, estén dispuestos, que seamos sensibles, Señor, a lo que en tu palabra hay. Que nada nos distraiga en este tiempo, que podamos realmente, Señor, meditar en estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestra reacción ante el mal? ¿Cómo respondemos cuando delante nuestro hay personas haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? Cuando hablamos de mal, estamos hablando de todo aquello que es pecado a los ojos de nuestro Señor. Sea de pensamiento, sea de dicho, sea de acción. Cuando hablamos de mal, tenemos que referirnos a lo que Dios ve mal, no lo que usted y yo consideramos mal, sino lo que Dios define en su palabra como mal. Y la realidad es que nuestra percepción del mal está sesgada por varias cosas. Está sesgada por nuestra experiencia, está sesgada también por lo que socialmente se considera malo, lo que la gente considera malo, también sesga un poco. Y también está sesgado por si la persona que está recibiendo el mal es alguien que es importante para nosotros. Muchas veces cuando la persona que está sufriendo mal no tenemos ningún afecto, pareciera que somos indiferentes y pareciera que no vemos mayor problema en que esté padeciendo mal. Y creo que así como Moisés esperaba que estos israelitas que estaban a punto de entrar en la tierra prometida entendieran la maldad, el grado de maldad que había en los habitantes de Canaán, y entendieran también cómo no podían ser indiferentes a ese mal y cómo Dios no esperaba indiferencia de su pueblo hacia el mal, yo creo que hoy nosotros como iglesia, el Señor también nos quiere hacer ver que hay maldad y que la maldad exige una respuesta de los hijos e hijas de Dios. Que no podemos ser indiferentes ante el mal, no solamente el mal que existe en la sociedad, hablemos del propio mal que habita en nosotros también. No podemos ser indiferentes a esto y necesitamos dar una respuesta, y no cualquier respuesta, una respuesta correcta, una respuesta que realmente el Señor está esperando de su pueblo. Lo que vimos en el capítulo anterior fue a Jacob encontrándose con Esaú, teniendo una reconciliación preciosa. El capítulo termina con Jacob construyendo un altar al Dios que era
antes el Dios de sus padres, así él lo decía, ahora dice, ahora este es mi Dios, es el Dios que pelea por mí, el Dios de Israel. Recuerden que Israel significa Él pelea por mí. Y lo que vemos a continuación es una escena no deseada, hermanos. Y si vemos el texto, la verdad es que el acto de Siquem ya se describe de una manera bastante ofensiva. Y lo primero que quiero que veamos en el texto es la realidad del mal. Vamos a ver un poco la realidad del mal. En versículo 1 lo que tenemos es al autor intencionalmente diciéndonos que Dina es hija de Lea. Ahora los voy poniendo en contexto. Recuerden que Lea era la mujer no amada de Jacob. Él había trabajado por Raquel, su suegro lo engañó, le dio a su hija mayor Lea, tuvo que trabajar 7 semanas más por su querida Raquel, y aunque ahora hay un matrimonio ahí con 2 personas, este hombre ha manifestado claramente que la mujer que ama es Lea. Y se los voy a demostrar porque también no solo implicaba que amaba más a Lea, implicaba que había favoritismo para con los hijos de Lea. Y se los voy a demostrar en un momento, adelantándonos un poco en la historia. Y recuerden que nada es casual en la narrativa. El narrador quiere comunicarnos algo, quiere decirnos algo, cuando nos está mencionando que es la hija de, en este caso, de Lea. Nos cuenta la historia que Dina sale a visitar a las mujeres que habitaban esta tierra y inmediatamente lo que pasa, no sabemos cuánto tiempo transcurrió mientras ella estaba llegando ahí, se da cuenta que este hombre Siquem es padre de Hamor y Hamor es hebeo. Ahora, importante, ¿quiénes son los hebeos? Los hebeos son hijos de Canaán, descendientes de Cam. ¿Ok? Y recuerden que Cam fue el que vio la desnudez de su padre y por tanto fue maldecido por su padre Noé. Y lo que tenemos entonces en contexto es a estos pueblos canaanitas, que estos hombres que estaban leyendo por primera vez el texto tenían que entrar a exterminar por mandato de Dios. Estos hombres que están leyendo por primera vez estas historias tienen que tener en mente esto, son hebeos, era parte de los pueblos que luego Dios le iba a decir a Moisés en Deuteronomio y lo iba a reiterar con Josué, tenían que exterminar porque eran en extremo pecaminosos. Y lo que estamos viendo entonces es que el autor también quiere hacer resaltar los pueblos cananeos y con la intención de que desde ya estos soldados que crecieron en el desierto digan, bueno, tiene que haber una buena razón para que entremos a conquistar la tierra exterminando. Bueno, aquí está la razón. Esta gente vive sin Dios y vive sin ley, como lo vamos a ver a continuación. Y lo que pasa es que aparece Siquem enfrente de Dina y el texto literalmente dice, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y esto es una tragedia, hermanos, lo que acaba de pasar. Vemos a este hombre, vean la triple repetición, se la llevó, se acostó con ella y la violó. Parece redundante, pero el autor lo que quiere es resaltar, lo que quiere es por medio de la repetición comunicarnos la gravedad de lo que este hombre se propuso hacer. Y acaba de cometer un acto totalmente desagradable, unilateral, no hay diálogo, aquí Dina no habla. No parece haber consenso tampoco. Tampoco el texto nos dice, no, si dice que la violó, entendemos el término. Aquí no hay un consenso. Simplemente Dina no tiene una voz en este momento. Algo que llama la atención, si ustedes lo ven en Reina Valera, aparecen las palabras vio y tomó. Y es exactamente los mismos 2 verbos que aparecen en Génesis 3 cuando Eva ve el árbol y dice que lo vio agradable y tomó de su fruto. Y una vez más el narrador está siendo intencional porque quiere recalcar que esto realmente es negativo. Lo que está pasando es realmente malévolo. Hay maldad y es una realidad, no la podemos negar. Si vemos en la historia, acompáñeme ahí en el capítulo 34, tenga su Biblia ahí en el capítulo 34,
Vean cómo los demás actores, incluso el narrador, van a confirmar que esto fue una ofensa, que esto realmente fue una deshonra, porque el texto nos va a sugerir que Siquem tiene buenos sentimientos, pero el narrador quiere que sepamos que es una deshonra. Vean versículo 5. Esaú alzó versículo 5. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Versículo 13. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, y vean la razón, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Versículo 17. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos versículo 27. Después vieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y una y otra vez está repitiéndonos lo mismo. Hay maldad en esta escena. Hay maldad en el acto cometido. Y versículo 3 lo que nos va a decir, como contraste, es que ahora Siquem se enamoró de ella. Y ahora parece que este hombre tiene buenos sentimientos. Y ahora este hombre quiere hacerla su esposa. Dice que la amó y que le habló tiernamente. Y cuando el texto dice que le habló tiernamente, lo que está queriendo comunicar es que la quiso como tranquilizar. Quiso tranquilizar su alma y hacerle ver ahora sus sentimientos. Pero a pesar de los buenos sentimientos que pueda haber manifestado Siquem, eso no justifica en ninguna manera lo que acababa de hacer. No tiene justificación alguna el acto de maldad que cometió contra Dina, y eso lo sabemos por versículo 7, porque vean lo que nos dice claramente el narrador. Los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, y vean la razón de nuevo, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Vean la gravedad, como quiere presentarla. Tal cosa no se debe hacer. Es algo que sencillamente no pasa, no tiene por qué suceder. Y este primer diálogo termina con Siquem diciéndole a su padre: consígueme a esta niña o a esta joven por mujer. Y este consígueme es una exigencia. Vaya y tráigala. O sea, yo la quiero para mí. Padre, yo la quiero, es mía. Lo que llama la atención es que no vemos ningún indicio ni de remordimiento de parte del padre, ni de parte tampoco de Siquem hijo, y mucho menos arrepentimiento. Y aprovecho para diferenciar esos dos términos, que creo que nos pueden ayudar en la vida cristiana. Remordimiento es cuando usted se siente mal porque hizo algo, y viene un poquillo de culpa a su conciencia, viene un recargo moral por lo que usted acaba de cometer. Pasan unos días, usted está ahí como reflexivo, pero apenas se presenta de nuevo la oportunidad, una vez que le pasa el remordimiento, usted vuelve a cometer exactamente lo mismo y sigue practicando una y otra vez el pecado. Eso se llama remordimiento, eso no se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es: usted va en esta dirección, se da cuenta de lo pecaminoso que es lo que está haciendo, inmediatamente se vuelve 180 grados y empieza a caminar en dirección contraria y deja de perseguir su pecado. No vemos ninguna de las dos cosas, ni un cargo moral y mucho menos un arrepentimiento delante del Señor de: yo no voy a volver a hacer esto, voy a presentar batalla contra mi pecado. No lo vemos en la historia de estos canaanitas. Y mientras estamos meditando en esto, hermanos, hay que recordar algo también que es parte del contexto y tiene que ser visible. Vean versículo 26, porque podríamos leer la historia y decir: ¿por qué tanta trama si de ahí ya que se lleven a Dina? No, es que Dina está cautiva, la tiene Siquem. Eso genera tensión en la historia. Vean lo que dice el versículo 26.
mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y ojo, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Ahí estaba Dina. O sea, no solo la violó, sino que la retuvo. El texto no nos dice si Dina estaba ahí voluntariamente, no, ese no es el punto es que estaba retenida. Y el narrador nos ayuda a interpretar que eso no está bien. La preocupación de sus hermanos es porque su hermana está ahí también. Y no es un detalle menor. Tal vez para ilustrar esto tenemos que pensar en que cuando vemos la ley, hermanos, la ley lo que nos muestra es lo que es malo ante los ojos de Dios. Y vamos a verlo a continuación. Acompáñenme a Deuteronomio 22. Porque estos hombres, recuerden que el Pentateuco es un solo libro. Esto no son historias aisladas, es una unidad de texto que tiene una intención de comunicarnos algo. Y estos hombres no solamente estaban viendo la situación de Dina, también estos hombres lo que estaban viendo era precisamente lo que Dios por medio de Moisés estaba diciendo en la ley. Capítulo 22, versículos 25 al 29. Estas son las leyes de castidad, algunas Biblias dicen leyes de moralidad, que tienen que ver con este tema de cuando alguien deshonra a una mujer. Vean, dice, pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida, y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acuesta con ella. No harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. Cuando él la encontró en el campo, la joven comprometida dio voces, pero no había nadie que la salvara. Versículo 28, si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla, o sea, no podrá darle carta de divorcio en todos sus días. Y vean los dos contrastes. El primero es el caso de Siquem, es violada, merece la muerte, Siquem, según la ley. El segundo caso es un poco distinto, pero lo leo porque muestra el tema de la dote. Vean que más adelante Siquem va a ofrecer una dote, pídame la dote que quieran. En la ley había una dote máxima estipulada que eran los 50 siclos de plata. Y Siquem está dispuesto a dar más que eso por la vida de Dina. Y llama la atención que sigue minimizando el pecado, sigue minimizando el mal, a pesar de que sabe que lo que ha hecho no es correcto. Ahora, ¿cómo aplicamos esta primera parte, hermanos? Y definitivamente sí, el mal existe. No podemos negar la realidad de que el mal existe. Y otra cosa que tenemos que reconocer es que si para Dios algo fue pecado en el Antiguo Testamento, hoy sigue siendo pecado para Dios eso mismo. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No, Malaquías 3 es claro, Dios no cambia. Santiago 1:17, Él no muda como los astros, no se mueve como las sombras, Él es Dios, siempre el mismo. Y si Él aborrece el pecado de una forma particular en la antigüedad, la sigue aborreciendo de la misma forma hoy. Que las consecuencias del pecado sean distintas para usted y para mí, eso es otra cosa. Porque obviamente nosotros no somos Israel y no estamos bajo las leyes de Israel. Pero no quiere decir que hay que minimizar el pecado. Sigue siendo pecado. Sigue siendo pecaminoso para nuestro Señor. Y es interesante porque muchas veces despreciamos la ley. Es tal vez los libros que menos leemos y menos frecuentamos. Pero es interesante porque Pablo en Romanos 7:7 lo que nos dice es, ¿qué pues diremos? La ley es mala, es pecaminosa, y él dice en ninguna manera, porque si no hubiera sido por la ley, yo no hubiera dado cuenta que es el pecado, parafraseado. Y agrega, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, yo no sabría qué es la codicia. Y hoy nosotros es igual, hermanos.
Necesitamos entender la realidad del mal, pero entender la realidad del mal como Dios la ve. ¿Qué es a lo que Dios llama pecado? ¿Y qué es a lo que Dios llama maldad? Y para eso necesitamos ver cómo Él lo ha definido y cómo Él lo ha mostrado a través de la Escritura. Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta, que es completa. Dios no dejó nada importante por fuera en su palabra para hacernos ver lo que Él considera maldad y lo que un Dios justo hace con el mal. No dejó de mostrarlo en ningún momento. Saben, todos los días estamos escuchando actos de maldad. Usted enciende las noticias del mediodía y son puras tragedias. Mal tras mal, tras mal, tras mal. Quizás no nos damos cuenta muchas veces que lo que estamos es frente a un mundo totalmente infectado por el pecado. Y que el pecado no solamente está dañando a las personas que son víctimas de él, sino estas personas que son víctimas o que hemos sido víctimas del pecado muchas veces, lo que hacen es maximizar nuestro propio pecado y nosotros salimos a dañar a otros también. Y es la realidad del mal. Tenemos un rol de víctimas porque alguien nos daña, pero inmediatamente nuestro pecado empieza a florecer y empezamos a hacer lo mismo con otros. Porque somos pecadores. No estamos exentos a esa realidad. La pregunta que tenemos que hacernos es si tanto mal está haciendo que veamos con normalidad las cosas. Entonces voy a poner un ejemplo muy de nuestro contexto. El típico ejemplo del chofer que va borracho y arrolla personas o provoca un choque y se muere todo el mundo. Va borracho. Pecado culturalmente aceptado, porque vivimos en una cultura de guaro. Cuando usted ve esa noticia, ¿cuál es su reacción? ¡Ay, otro borracho! Mira, ahí sí, se pasó de tragos. Muchas veces es la reacción que podríamos tener. ¿Por qué? Porque empezamos a normalizar que en Costa Rica eso sea común, que todo el tiempo esté pasando. Y eso podría estar haciendo que empecemos a minimizar el mal. No solo en nuestra sociedad, sino en nuestra vida, hermanos. Porque si usted lo minimiza hacia afuera, es que lo está minimizando hacia adentro también. No hay tal cosa como que solo pasa para allá y no para acá. Aunque no lo aceptemos. Lo que pasa es que empezamos a minimizar el pecado. Y esa es una buena pregunta. Nos sigue sorprendiendo ver la maldad. ¿Qué tanto nos hace la maldad sorprendernos? Otra buena pregunta es para reflexionar, ¿qué es lo que está definiendo lo bueno y lo malo para usted y para mí? Cuando tenemos que tomar una decisión y ver si esto es pecaminoso o no, ¿qué lo define? ¿Cuál es su fuente de sabiduría y verdad? Y eso es importante porque acabamos de hablar que Dios es el que define lo bueno y lo malo. Ahora la pregunta es, ¿la maldad o el concepto de maldad lo define el sistema de mundo o lo define Dios para nosotros? Porque estamos inmersos en el mundo. Vivimos en el mundo, respiramos el mundo. Vivimos en países con leyes puestas por hombres, bajo un sistema de mundo. Y tenemos que cuestionarnos si realmente estamos viendo el mal como algo que Dios vería. Y quiero que vaya un poquito más allá, porque acabo de poner el ejemplo en las noticias, pero ¿cómo está viendo usted su propio mal? No, ¿cómo mal? Si yo estoy en Cristo, Aarón. Santiago 1, cuando alguien peca, ¿por qué peca? Porque su propia concupiscencia, sus propios malos deseos, ¿qué hacen? Invitarlo a pecar. No es el diablo, no es el sistema del mundo, eso puede ejercer influencia en usted para que se maximice su pecado, pero es su propio mal deseo, bíblicamente así es como se define, nuestro propio mal deseo. ¿Cómo vemos nuestra propia maldad? Es una buena pregunta. Porque de nuevo, hermanos, esto es una alerta. Si minimizamos la maldad que está pasando afuera, empezamos a minimizar la nuestra. Si no empezamos a ver cómo Dios define el pecado, no vamos a empezar a nosotros a ver el pecado como Dios lo ve. No vamos a empezar a aborrecer en nuestras propias vidas lo que Dios aborrece. Y lo que terminamos es viviendo vidas con profesiones
salvíficas, yo confieso que soy salvo, pero alejadas del señorío de Cristo porque no practicamos obediencia a lo que Él ha dicho. Y no parece importante porque a la luz de la sociedad es normal que se minimicen estas cosas. Pero no solamente estamos viendo la realidad del mal, en segundo lugar podemos ver la indiferencia también al mal. Y esta indiferencia, hermanos, a partir de versículo 5, vean que dice que Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija, sus hijos estaban en el campo, y dice que guardó silencio hasta que ellos llegaran. Y ahora lo que estamos viendo es al hombre que era responsable por la vida de su hija, el hombre que tenía que defender y que se tenía que indignar por su hija, guardando silencio. No habla en todo el capítulo, hasta el versículo 30 va a decir algo. Callado. No hay indignación por la deshonra, no hay indignación por absolutamente nada de lo que pasa. Hasta el puro final hace una muestra, y la vamos a ver más adelante, que ni siquiera es una indignación por algo que hicieron, es más bien ahora una preocupación personal. Y vemos indiferencia en Jacob, no parece haberle importado lo que le pasó a su hija Dina. Ya vimos el contraste también de que es la hija de Lea. Y sí, hermanos, este hombre tiene regresiones a su antigua vida. Este hombre es pecador también. Ahora lo que vemos es, una vez más, la mención de Lea, vemos la mención de los hijos de Lea en el texto, porque son los hijos de Lea, los hermanos de sangre de Dina, los que van a intervenir en la historia. No los demás, hijos de las otras siervas ni de Raquel, son los hijos de Dina. Lo interesante es que el narrador, por la acción o por la actitud de Jacob, parece estar mostrando que Jacob declinó de su responsabilidad al ver la negligencia que está presentando para con su hija. ¿Por qué vemos indiferencia? Hay contrastes en el texto. Primero contrasta con la actitud de Hamor, el padre de Siquem, porque mientras Jacob calla, este hombre ante la petición de su hijo corre a Jacob y a los hermanos, ¿para qué? Para hacerles ver la petición de Siquem. ¡Ey! La quiero por mujer. Hay un contraste interesante con Hamor. También contrasta con la actitud de los hermanos de Dina. Dice que inmediato escucharon que había venido Hamor a hablar con Jacob. Dice que volvieron a casa y se dieron cuenta, estaban realmente dolidos, pero estaban indignados. Estos hombres estaban molestos por lo que este hombre le había hecho a su hermana. Y que contrasta también con el silencio que está teniendo Jacob. Y por supuesto que contrasta también con el amor que Jacob tenía a los hijos de Raquel. La historia no termina aquí. Vaya conmigo al capítulo 37. Pero Jacob, porque eso solo le pasa a Jacob, tenía hijos favoritos. Eso no pasa ya en nuestros días. Pero en los tiempos de Jacob sí pasaba. Entonces, cuando vemos el capítulo 37 y vemos versículo 4, por ejemplo, dice, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. ¿Y qué provocaba ese favoritismo, esa preferencia? Vea, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Contrasta con la preferencia. Luego cuando José es vendido como esclavo y su padre cree que ha muerto, que lo hospedados son una fiera, vemos a su padre dolido. Este hombre está en luto, no quiere saber nada, no quiere que nadie lo consuele. ¿Y qué es lo que pasa? Contrasta con su actitud con Dina. Con Dina no está indignado. Vemos contraste en la indiferencia de Jacob ante la situación. Y lo cierto es que la indiferencia, hermano, no es lo que Dios espera de sus hijos. Si vamos a Deuteronomio 7. Y es importante ver cómo el Señor no está esperando indiferencia de su pueblo. Es claro.
7 del 1 al 4, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, ojo, los heveos de los que estamos hablando, y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, ojo, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Dios no quiere indiferencia del pueblo. Es claro en lo que está esperando que haga el pueblo, y vean que dice la razón explícita en el versículo 4, ellos van a apartar a tus hijos de seguirme, y van a seguir a otros dioses. La indiferencia a los mandatos de Dios, ¿qué iba a hacer? Que eso terminara sucediendo, y en efecto pasó, lamentablemente. La historia después nos cuenta que eso fue lo que sucedió. Pero Dios no quería indiferencia ante la maldad de su pueblo. Y esto, hermanos, contrasta con la actitud de Jacob. Parecía no importarle que Dina se casara con Siquem, cosa que no hizo Abraham cuando mandó a traer una mujer de su casa para Isaac, y cosa que no hizo Isaac cuando mandó a traer también una mujer, o más bien a Jacob lo mandó a buscar mujer a la casa también. Y ahora parece que a él no le importa. Hay indiferencia. Una vez Martin Luther King dijo: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y abro comillas en buenos. Lo preocupante no es la depravación o la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los que dicen ahora ser buenos. Y es una realidad. Saben, cuando hablamos de indiferencia, estamos hablando de personas que nos da igual si pasa algo bueno, si pasa algo malo. Nos da exactamente lo mismo. Mientras no tenga que ver con nosotros, todo bien. No hay preocupación. Vivimos en una sociedad indiferente. Constantemente, lo acabamos de evidenciar, nos damos cuenta que pasan cosas malas y pareciera que no nos inmuta, pareciera que no nos está importando. Y aún las cosas malas que pasan en nuestra vida, parece que no nos inmutan. Somos indiferentes a nuestro propio pecado también. Hay una indiferencia grande a lo que Dios llama pecado, y nosotros como iglesia somos culpables de esa indiferencia hacia lo que Dios llama pecado, porque lo practicamos una y otra vez y no vemos tampoco una reacción correcta a lo que Dios manda. Alguien podría decir: esto es puro moralismo. No, hermanos, esto no es moralismo. Usted y yo fuimos rescatados para vivir en santidad. No tenemos opciones o muchas opciones que elegir en el camino de la salvación. Tenemos una misión. Para ello hay que ser santos porque Él es santo. Ojo, no como Él es santo, eso es imposible. Porque Él es santo, nosotros tenemos que santificarnos. Y es el mandato constantemente. Y la pregunta es: ¿cuál es la raíz de la indiferencia? Y la respuesta sencilla es la falta de amor hacia Dios y la falta de amor hacia el prójimo. Somos indiferentes porque no amamos a Dios y porque no amamos al prójimo, y por tanto, al no amar a Dios y lo que ha dicho, no estamos viendo el pecado como Él lo ve. Y la falta de instrucción bíblica lo evidencia una y otra vez en nuestras vidas. Es una tragedia, hermanos, que aún dentro de la misma iglesia, y estoy hablándome de la iglesia en general, aún dentro de nuestro propio cuerpo como hermanos, vemos situaciones de pecado vez tras vez, porque no se está tomando en cuenta a Dios y lo que Dios llama malo. No nos estamos apartando de eso, y tarde que temprano ese pecado mascota que le llaman algunos, o ese pecado oculto, termina manifestándose y termina quebrantando
nuestra comunión con otros y hay que entonces, ¿qué hacer? Restaurarla. Pero es una tragedia, aunque la podamos restaurar, es una tragedia. Que siga pasando en nuestros días y no estamos exentos, practicamos humildad, porque esto tiene que ver con nosotros. Podríamos ser esas personas si nosotros no empezamos a ver el mal como Dios lo ve y a reaccionar de una forma correcta. Saben, somos expertos en ser indiferentes a lo que minimizamos. Vuelvo al ejemplo del borracho. Típico, no hay mucho que agregar. Pero si en la noticia sale un pedófilo, ¡oh! ¡Qué bárbaro! Ese sí es pecador, ese sí está mal. Somos expertos en categorizar pecados y ser indiferentes a lo que queremos ser indiferentes. Y ojo, no estoy minimizando la pedofilia. Lo que estoy diciendo es que no debería para nosotros ser aceptable, no debería normalizarse en nosotros cualquier tipo de pecado, aunque socialmente sea muy común, porque ¿sabe qué va a pasar? En unos años la pedofilia se va a también normalizar y entonces no vamos a reaccionar a eso. Eso es lo que está pasando, hermanos, en el mundo. No seamos tan ingenuos de que aquí no va a pasar, va a pasar. Y mucho más con nuestro propio pecado, tenemos que empezar a ver el pecado como Dios lo ve y no ser indiferentes a eso. La pregunta de aplicación que nos hacemos es, ¿cómo estamos siendo indiferentes al pecado? En las distintas áreas que ustedes y yo estamos desarrollándonos. En tercer lugar, lo que vemos es la consecuencia de la indiferencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Muchísimo más maldad. Ya vimos qué es lo que pasó. Y usted después va a volver a leer el texto en casa para que vea el nivel de indiferencia, porque lo que notamos en esencia en el diálogo de Hamor y en el diálogo también de Siquem es que no hay, lo que dije al principio, no hay arrepentimiento, indiferencia. El silencio de Jacob, indiferencia. Una vez más se va a repetir en estas escenas. Y lo que pasa a continuación ante la indiferencia del líder que Dios designó y el hombre que tenía que cuidar a su hija, que es que ahora sus hijos van a responder con engaño a Siquem y a su padre, y lo que van a hacer es un acto bien sangriento. Algo que excede lo que debería haber sucedido en esa escena. Y pareciera que el ser indiferentes lo que hace es que otros tomen la justicia en sus manos, y lo que hacen en nombre de la justicia termina siendo peor que lo que la ley dictaba. Porque no vemos en la ley que ese tuviera que ser el pago de la deshonra de Dina. No, el que tenía que morir era Siquem. Todavía no estaban en conquista. Los actores de esta historia no sabían nada todavía de lo que ahora sabían los soldados que sí lo estaban leyendo. Y entonces el mal se volvió mayor, mucho mayor. Y en el versículo 25 y 26, eso es lo que vemos, esa indiferencia produce la matanza de quienes, de Simeón y de Leví. Ojo, hermanos de Dina. Ellos son los que toman el rol de defender a su hermana. Ellos son los que toman el rol de engañar a Siquem y los habitantes del pueblo y toman a su hermana. Por supuesto que en Siquem y el padre también hay maldad, porque no hablan toda la verdad al pueblo. Y hasta les dicen, vea, todas las vacas, todo eso va a ser de nosotros, circuncídense. Eran bien valientes, por cierto. Circuncidarse así nomás, con cuchillo de piedra. Tenía que ser algo fuerte. Y el texto lo que nos hace ver es definitivamente que la indiferencia produce más maldad. Estos hombres matan a todo mundo y luego los otros hermanos que no hicieron nada vienen y toman el botín. ¡Qué lindos! Más maldad todavía, por la indiferencia de su padre. Y como si fuera poco, toman a las mujeres y a los niños. Entonces, vean qué irónico, porque al final lo que estaban los hermanos con celo evitando que se mezclara con un hombre extranjero y con un cananeo, de ahí ellos terminan llevándose a las mujeres. Probablemente terminaron en matrimonio también. Es irónico.
El pecado lo que hace es maximizar el pecado de otros. Luego vamos a ver a Judá casándose con mujeres extranjeras. La historia va a seguir con escenas realmente tristes y trágicas. Y la aplicación de este punto, hermanos, es que la indiferencia lo que crea es más maldad. Usted es indiferente a su propio pecado, sepa que lo que va a manifestarse es más pecado en su vida. Usted es indiferente a la maldad de lo que sucede afuera, sepa que lo que va a pasar socialmente es que sigue incrementando la maldad. No decreciendo la maldad, incrementando. Y no va a cambiar porque nosotros no estamos viendo el pecado como Dios lo ve. Y aunque lo llegáramos a ver todos los creyentes que estamos en Cristo, tampoco va a cambiar en el mundo porque somos minoría. Y la realidad es que el juicio es latente, es inminente. Y tiene que pasar también. Y en último lugar, hermanos, en cuarto lugar, vemos la respuesta también al mal. Y lo que vemos en versículo 30 es a Jacob, ahora con una preocupación egoísta. La respuesta de este hombre al mal es: no me interesa que hayan rescatado a mi hija. No se refiere a eso. La respuesta de este hombre al mal es: no me interesa que mis hijos estén bien, los pudieron haber matado. No me interesa que hayan librado a mi hija de casarse con un cananeo. La respuesta es: ustedes me han quitado popularidad ahora entre los pueblos cananitas y me van a matar. Y otra vez le vuelve el temor. Que gracias a Dios él estaba bajo la promesa del pacto abrahámico, y en capítulo 35 Dios le va a volver a hablar y le va a decir: tranquilo, Jacob, sigas a Betel. Y el resultado es que todos los pueblos alrededor están atemorizados, nadie se quiere meter con Jacob. Lo vamos a ver en una semana, si Dios quiere, cuando llegamos al capítulo 35. Pero su respuesta al mal no fue correcta. Lo que hace es condenar la acción de sus hijos. Ojo, su acción fue sangrienta, ellos tampoco están libres de una respuesta correcta. Pero lo que vemos es una respuesta que definitivamente no era la mejor ante la situación, ante las circunstancias. Y lo que sí resaltamos es la respuesta de estos dos hermanos, y es: tenía que tratar a nuestra hermana como a una prostituta. Vean que no dicen: hey Jacob, tenía que tratar a tu hija, no, a nuestra hermana. Ellos son los que tienen el sentido de justicia en la historia. ¿Saben? La pasividad frente al mal y la maldad ciertamente lo que hace es que el pueblo de Dios no goce plenamente de sus bendiciones. Porque Dios nos ha bendecido, amén. Bendijo al pueblo de Israel, y en Efesios 1 es claramente que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Hemos sido bendecidos. Hay una escena en Jeremías 23:13, si la quiere anotar y después la busca en casa. Dios da una instrucción clara al pueblo, y ¿qué hace el pueblo? Ser indiferente a la palabra de Dios, y esa indiferencia a la voz de Dios hace que sus corazones se endurezcan, que no escuchen, y lo que tenía que pasar, que era inminente juicio, termina pasando. Por no tener una respuesta correcta al mal, en el caso del pueblo en Jeremías, en el caso de Jacob y sus hijos en Génesis, y en nuestro caso no es diferente. No tener una respuesta correcta al mal, lo que va a hacer es simplemente perpetuar la indiferencia y ver cómo nuestras vidas definitivamente ni caminan en victoria, ni tampoco pueden responder de una forma que agrade a Dios para con la sociedad también. Termino con esta aplicación de este punto. Creo que nos hemos metido tanto en el sistema de mundo, hermanos. Cuando hablamos de sistema de mundo, estamos hablando de los valores del mundo, de las metas del mundo, de los ideales del mundo. Es lo que la Biblia nos enseña. No estoy hablando de teorías conspirativas por aquello. Nos hemos metido tanto que lo que hemos hecho es adoptar los ídolos de la gente que no está en Cristo,
y adoptar también las metas y los deseos de la gente que no está en Cristo. Y la tragedia de adoptar esas dos cosas es que nos hemos hecho indiferentes al pecado y nuestra respuesta al mal, al propio mal que mora en nosotros y al mal que vemos también hacia afuera, es nula. No respondemos de la forma que Dios espera que estemos respondiendo. Y la pregunta que tenemos que hacernos con honestidad, y yo me incluyo, es ¿qué nos diferencia del mundo? ¿Qué es lo que nos está diferenciando de la gente que vive sin Cristo hoy? Y hermanos, no nos tratemos de engañar, por favor reflexionen estas cosas. Si usted tiene las mismas metas, los mismos deseos, los mismos todas las mismas prioridades, no nos engañemos. Nuestra respuesta al mal no es la que Dios espera. No nos engañemos. Saben, lo más lamentable para los hijos de Dios es que un día se den cuenta que la única esperanza que tenían de que los diferenciaba de la gente del mundo es la seguridad de salvación. No, lo que me diferencia de la gente es que yo sé que yo sí soy salvo. Yo sí sé, yo confesé que Jesucristo es Señor y Salvador. No, hermanos, no nos engañemos. Sí, la salvación es segura, amén. Pero no nos engañemos si nuestra indiferencia al mal es tan latente, porque eso no es lo que hace una persona en la que mora el Espíritu Santo de Dios. Eso no es lo que hace una persona que está constantemente viendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y sí, en otros lugares más light van a decir, este chaval predica moralismo. No, yo no le estoy hablando de moralismo. Yo le estoy hablando de vidas que han sido transformadas por el Evangelio y que hace mucho tiempo dejamos de vivirlas. Y por eso nuestro cristianismo es paupérrimo. Perdón por el griego. Pero es paupérrimo, hermanos. No tiene impacto en la sociedad y por eso es que hasta nos atemoriza. Vean la excusa barata para no responder a la maldad. De por sí a la gente ni le interesa escuchar el Evangelio, por favor. La pregunta es, ¿usted ama a la gente que no es indiferente al mal? ¿Los estamos amando? Y la respuesta es no, indiferencia al prójimo. ¿Qué otra verdad necesitamos ver para entender que tenemos que arrepentirnos y empezar a caminar en la dirección contraria, iglesia? Y sí, Génesis, yo sé que las prédicas de Génesis son bien exhortativas, pero recuerden que lo que es medular en el Génesis, Dios está mostrando los estragos del pecado en Génesis 3, hermanos. Esto es lo que hace una humanidad que está separada de Dios. Esto es lo que hace. Y por eso es tan importante para nosotros depender de Cristo. Por eso es tan importante para nosotros venir a Cristo y no solamente venir, sino literalmente consumirnos en Él para que nos transforme. Ojo, para su gloria, no para que usted ahora crea que tiene una mejor moral que los demás. Para la gloria de Él, que es el propósito por el cual nos salvó. Y la pregunta que tenemos también que hacernos es si estamos dispuestos a dejar la indiferencia y ver cómo el Señor definitivamente nos enseña a ver. Si usted tiene un alto sentido de justicia de lo que pasa en las noticias, pero no para con su propio pecado, y yo tampoco, ¿saben cómo se llama eso? Inconsistencia. Que yo vea y pueda ver la maldad de otros, pero no pueda ver la mía misma. Eso se llama inconsistencia y se llama también falta de humildad porque me creo mejor que los demás. Y hemos estado viendo bastante el tema de la humildad en Génesis también. Como conclusión, está en pantalla y que creo que es lo que el texto nos muestra. Dios hoy quiere que veamos el mal como Él lo ve, que no seamos indiferentes, lo cual implica una respuesta. Y como dije al inicio, tiene que ser una respuesta correcta. Una respuesta correcta, y la respuesta correcta la encontramos a la luz de lo que nos acaba de enseñar en su palabra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos por
exhortarnos, Señor, y hacernos ver cuán indiferentes somos a nuestro propio pecado y también al pecado de otros en el mundo. Padre, te pedimos perdón. Perdónanos por creer más lo que el mundo dice y anhelar más lo que el mundo dice y no lo que tú dices, Señor, y anhelas para nosotros según tu palabra. Perdónanos por ir a las partes de la Biblia que nos gusta leer y que nos gusta meditar y dejar de lado aquellas que son las que realmente nos hacen ver la necesidad del Salvador para que como Señor someta nuestras vidas a ese señorío y las quiebre y las transforme y si es necesario las discipline para que como hijos podamos reconocer tu amor en medio de la disciplina y ser transformados para tu gloria. Señor, que estas enseñanzas produzcan un verdadero arrepentimiento, un quebranto en nuestros corazones, Señor. Padre, que no estemos dispuestos a seguir siendo los mismos, porque para eso, Señor, no fue que derramaste tu preciosa sangre, para eso no fue que nos alcanzaste por gracia, por medio de la fe. Padre, querías formar un pueblo que anunciara las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice 1 Pedro 2. Padre, por favor, haz esto por amor a ti mismo, para que tu evangelio, Señor, no sea solo vivido, sino predicado y que la evidencia de nuestras vidas haga ver a otros que sí, no somos perfectos y no lo vamos a llegar a ser en esta vida, pero que lo que tu palabra dice es real, Señor. Tú haces las cosas nuevas, todo lo haces nuevo. Que tú transformas, Señor, aquello malo en una experiencia buena para que podamos ahora utilizarla para tu gloria. Que tú utilizas, Señor, absolutamente todo para hacernos ver como tú ves, enseñarnos a amar lo que tú amas, enseñarnos a odiar lo que tú odias. Te damos gracias por este tiempo y permítenos seguirte adorando en el nombre de Jesús. Amén.